Hola chicos, bienvenidos nuevamente a Análisis de Información Financiera. Hoy vamos a continuar con la unidad 2, que es el análisis de la estructura de capital. Vamos a ver nuevamente lo que es la estructura del activo, pasivo, capital, los principales ratios y lo que es el equilibrio financiero. Vamos a comenzar recordando lo que es el activo, que es el que representa todos los bienes y derechos de una empresa. Recordemos que son bienes adquiridos en el pasado y con los que se espera generar un beneficio futuro. También es uno de los 3 elementos patrimoniales del balance de situación financiera, junto con el pasivo y el patrimonio. La fórmula para calcularlo es la siguiente: activo es igual a pasivo más patrimonio neto. Y dependiendo de si es un activo de mucha o poca rotación, se divide en activo circulante y activo no circulante, o activo corriente y activo no corriente. El activo circulante es el efectivo y sus equivalentes del efectivo, los derechos a recibir efectivo o equivalentes, los derechos a recibir bienes o servicios, los inventarios, almacenes, estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes y otros activos circulantes. Y el activo no circulante, dentro de estas financieras a largo plazo, los derechos a recibir efectivo o los equivalentes a largo plazo, los bienes inmuebles, infraestructura, los bienes muebles, los activos intangibles, la depreciación, amortización acumulada, los activos diferidos, la estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes y otros activos no circulantes. Pasando con el pasivo. El pasivo representa las deudas y obligaciones. Esto ya lo tenemos bastante claro. Son las deudas y obligaciones con las que una empresa puede financiar su actividad y le sirve para pagar su activo. Es uno de los 3 elementos patrimoniales del balance de situación financiera. Y la fórmula para calcularla sería: pasivo es igual a activo menos el patrimonio neto. Y dependiendo de si es una deuda a largo o a corto plazo, se divide en pasivo circulante o pasivo no circulante. Y su estructura es la siguiente. El pasivo circulante. Dentro de este se encuentran las cuentas por pagar a corto plazo, los documentos por pagar a corto plazo, la porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo, títulos y valores a corto plazo, pasivos diferidos a corto plazo, fondos y bienes de terceros en garantía y o administración a corto plazo, las provisiones y otros pasivos, todo a corto plazo. Recordemos que el pasivo circulante se refiere a que todo es a corto plazo. El pasivo no circulante son cuentas por pagar, documentos por pagar, la deuda pública, pasivos diferidos, fondos y bienes de terceros en garantía y las provisiones, todo a largo plazo. Pasando a lo que es el capital, es uno de los 4 factores de producción, el cual está formado por aquellos bienes durables. Tiene como objetivo la obtención de ganancias o intereses sobre la actividad económica. El capital no solo hace referencia al dinero, hay que recordar esto. Y algunos tipos del mismo son el capital humano, financiero, social, etc. Pero en esta ocasión vamos a hablar sobre lo que es el capital o el patrimonio. Y dentro de este se encuentra lo que son, dentro de el patrimonio contribuido, las aportaciones, donaciones de capital y actualización de la hacienda pública. Después tenemos lo que es el patrimonio generado, y en este tenemos los resultados de ejercicio, resultados de ejercicios anteriores, revalúos, reservas y rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores. Y también tenemos lo que es el exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública. Y tenemos el resultado por posición monetaria y el resultado por tenencia de activos no monetarios. Una vez habiendo recordado esto, vamos a pasar a los ratios. Los ratios es una relación entre 2 variables. Y para describirlos mejor, para comparar 2 elementos financieros,
nos permite analizar la situación o estado financiero de la empresa. Si el ratio indica que sí existen activos suficientes para poder pagar las deudas a corto plazo, significa que en el corto plazo la empresa puede asumir perfectamente sus obligaciones de pago. Entonces, es importante tener claro que no debemos mirar un único ratio financiero para conocer la situación real de nuestra empresa, ya que hay múltiples ratios que nos pueden dar una visión mucho más objetiva sobre el cual marcha nuestra empresa y poder tomar buenas decisiones. Los principales ratios financieros, ¿cuáles son? De solvencia. Y aquí habría que hacernos una pregunta para el de solvencia, y sería: ¿la empresa dispone de suficientes activos para hacer frente a sus obligaciones de pago? Es una pregunta interesante. Y vamos a explicar lo que es el ratio de solvencia. Bien, para calcular el ratio de solvencia, de inicio tener la siguiente fórmula. Ratio de solvencia es igual a activo entre el pasivo. Por ejemplo, si el activo total de una empresa es de 1,000,000 de pesos y su pasivo es de 750,000 pesos, el resultado sería un ratio de 1.33. Aunque cada empresa es distinta, el punto óptimo de solvencia suele colocarse en 1.5. Esto significa que por cada peso de deuda que tenga la empresa, debería de tener unos 50 en activos. ¿Para qué? Para poder solventar precisamente su deuda y generar ganancia, obviamente. Tenemos también lo que es el ratio de apalancamiento, y la pregunta es: ¿le conviene a la empresa endeudarse para obtener mayor rentabilidad en el futuro? Aquí la fórmula es ratio de apalancamiento, activo entre fondos de la empresa, sobre BAI entre BAIT. Las siglas BAI corresponden a beneficios antes de impuestos y BAIT a beneficios antes de los impuestos y los intereses. Quizá no queda muy clara esta fórmula así nada más viéndola, pero con el siguiente ejemplo se van a dar cuenta. Si una empresa tiene unos activos de 50,000 que le generan un 3% al año de beneficios y un banco le ofrece un préstamo de otros 50,000 pesos para realizar su negocio, al final va a tener un activo total de 100,000 pesos, pero tendrá que pagar 1,200 de intereses anuales por dicho préstamo. Entonces esto significa que la fórmula quedaría así. Tenemos un activo total de 100,000 entre los préstamos que teníamos son 50,000. Estos 3,000 es el interés que generará y esos 1,800 son antes de impuestos. Nos quedaría el total de 1.20. Como la ratio de apalancamiento es superior a 1, sí que sería interesante apalancarse y obtendríamos un beneficio importante. También tenemos el de tesorería, que es, la pregunta sería: ¿es viable la empresa en el corto plazo? Y el ratio de tesorería se puede analizar con la siguiente fórmula, que sería: ratio de tesorería es igual a activo líquido sobre pasivo corriente. Por ejemplo, si una empresa tiene 30,000 en dinero líquido y además cuenta con un inmueble por valor de 150,000, si su deuda a corto plazo es de 74,000, el resultado será 30,000 entre 74,000 es igual a 0.40. Eso significa que por cada peso de deuda a corto plazo, la empresa solo cuenta con de pesos en dinero líquido y convertible a líquido para hacer frente a esa deuda. Hay un claro problema de tesorería, pues la empresa no puede hacer frente a sus pagos a corto plazo. Entonces sería importante que la empresa hubiera hecho una adecuada previsión de gastos antes de llegar a dicha situación. Como tiene un inmueble por el valor de 150,000,
Obviamente sí podría pagar a sus acreedores en dado caso que la empresa se declarara en quiebra. ¿Sale? También tenemos el de endeudamiento. Y la pregunta aquí sería, ¿cuál es la relación de financiación propia y la financiación con los fondos externos? Para la de endeudamiento, la fórmula sería ratio de endeudamiento es igual a pasivo entre patrimonio neto. Aquí el patrimonio representa el capital social de la empresa y el pasivo son las deudas o la financiación externa. Este ratio nos muestra la relación entre la financiación propia y la financiación con fondos externos. También nos muestra el porcentaje del total de las deudas con respecto a los recursos de la propia empresa. Por ejemplo, una empresa con un ratio de endeudamiento de 0.35 significa que la financiación externa representa el 35% de los recursos propios. Por cada 35 pesos de recursos ajenos, la empresa tiene 100 en recursos propios. La importancia del análisis financiero en la empresa. Es esencial conocer los ratios para saber cómo actuar en caso de cada empresa. Recordemos que todas las empresas son distintas y el análisis financiero nos ayuda a ser previsores, a poder evaluar los riesgos, a tomar mejores decisiones y saber actuar según la situación en la que se encuentre nuestra empresa. Los empresarios deben aprender a conocer estas situaciones y analizar su viabilidad y rentabilidad económica, así como también saber identificar los problemas que son más evidentes para poder resolverlos y que la empresa tenga éxito y pueda obtener beneficios en tiempo y forma adecuados. Entonces, el análisis financiero es esencial en la empresa. El equilibrio financiero, pasando a esto, es una situación en la que una empresa es capaz de hacer frente a todas sus deudas en los plazos pactados y así demuestra que su gestión es bastante eficiente. El equilibrio financiero total. Es una situación, en esta situación todo el activo está financiado completamente por el patrimonio neto. Entonces la empresa no tiene deudas. Esta situación suele presentarse al constituirse la empresa. Es una situación de estabilidad financiera total, ya que no hay ninguna deuda a pagar. Pero los fondos propios pueden no ser suficientes para realizar las inversiones y este sería el equilibrio financiero total o máxima estabilidad. El segundo es el equilibrio financiero normal. Es una situación financiera ideal para cualquier empresa. En esta situación, con el activo a corto plazo, se pueden pagar las deudas a corto plazo y todavía le sobra para posibles inversiones o para manejar sus imprevistos. El fondo de maniobra aquí es positivo. En el financiero, la empresa puede pagar sus deudas sin problema a corto plazo y además tiene un margen de maniobra para poder llevar su actividad normal. Aún así, habrá que vigilar que el fondo de maniobra sea el adecuado para no entrar en problemas. El tercero es el desequilibrio financiero, que es lo contrario, el desequilibrio financiero a corto plazo. Aquí los recursos son generados por el activo corriente y no son suficientes para hacer frente a las deudas a corto plazo. El fondo de maniobra, por consecuencia, va a ser negativo. Es una situación de desequilibrio financiero y la empresa tiene problemas de liquidez. Por lo tanto, hay riesgo de suspensión de pagos. Entonces, la empresa debe de renegociar el plazo de su pago con sus proveedores y sus demás deudas. El cuarto es el desequilibrio financiero a largo plazo. Aquí ya debemos tener más riesgo de quiebra. La empresa aquí no tiene patrimonio neto y absolutamente todos los activos se financian con deudas. Entonces la empresa está descapitalizada debido a que las pérdidas de los años anteriores han acabado con los fondos propios. Y hay un grave problema de solvencia. Entonces es difícil que pueda hacer frente a las deudas sin vender sus activos. La empresa está en quiebra o bien alguien aporta capital o la empresa desaparecerá. Espero sus dudas y gracias.